Beatriz Pacheco fue hija de uno de los personajes más notables del siglo XV castellano, don Juan Pacheco, 1419 a 1474, marqués de Villena, duque de Escalona y maestre de Santiago. Hombre de confianza de Enrique IV desde que éste era príncipe de Asturias, hizo de la intriga política un instrumento con que satisfacer su ambición de poder y sus expectativas económicas. En muy poco tiempo, con gran habilidad y sin ningún tipo de escrúpulos, Pacheco adquirió un patrimonio que no tenía nada que envidiar al de las grandes casas aristocráticas del reino. En efecto, no solía reparar en métodos para conseguir lo que se proponía: el chantaje, la coacción, la violencia, el engaño o la usurpación pura y simple formaban parte de sus prácticas habituales de actuación. Aprovechando la convulsa política castellana de las décadas centrales del siglo XV, apoyó en cada momento al bando que más le pudiera interesar, se atrajo a unos y traicionó a otros, siempre con enorme sagacidad y ambición. Así fue como, siendo inicialmente un modesto señor rural de Belmonte, llegó a convertirse en el todopoderoso marqués de Villena, respetado, temido y odiado por sus muchísimos adversarios. Beatriz Pacheco nació del segundo matrimonio de su padre, con María Portocarrero. Previamente, con 15 o 16 años, Juan Pacheco se había casado con una prima de Álvaro de Luna, pero la unión no fue consumada y el matrimonio fue declarado nulo. Posteriormente se casó con María Portocarrero, con la que tuvo 11 hijos, aunque es posible que otros se malograran en el parto o en los primeros años de vida. De los 11 hijos, 3 eran varones: Diego, el heredero, Pedro y Alonso, y 8, mujeres: María la mayor, Beatriz, nuestra Beatriz, Catalina, Francisca, Inés, Juana, María la menor y Leonor. María Portocarrero falleció en diciembre de 1471. Al cabo de un año, su esposo se casó de nuevo, con María de Velasco, hija del condestable de Castilla, con la intención de atraerse políticamente tanto a los Velasco como a los poderosos Mendoza. De este tercer y último matrimonio Pacheco tuvo una hija, Mencía, que nació una vez, muerto el marqués. En total suman 12 hijos legítimos, a los que hay que añadir 5 ilegítimos, la mayor de los cuales también se llamó Beatriz Pacheco y se convirtió en condesa de Medellín. Esta Beatriz era la mayor de todos los hijos de Pacheco. Los otros bastardos eran Juan, Isabel, ambos legitimados, como Beatriz, Alonso y Rodrigo. Sin duda, el marqués de Villena tuvo hijos más que suficientes para negociar matrimonios con los que sellar alianzas políticas y alcanzar sus fines. Desconocemos la fecha en que nació nuestra Beatriz, aunque podemos hacer alguna estimación. Un documento de 1460 nos dice que aún no había cumplido los 12 años de edad. Sabemos también, como veremos más adelante, que en 1466 Juan Pacheco ofreció al conde de Arcos que Rodrigo Ponce de León casase con su nieta, la hija de la condesa de Medellín, porque, según parece, era de mayor edad que Beatriz. Nos consta que la dote y arras de la condesa de Medellín se negociaron entre finales de 1453 y comienzos de 1454. Por tanto, su hija mayor, Isabel, pudo nacer en 1454 o 1455. Si Beatriz era menor, nacería, como pronto, en 1455. Sabemos que el 15 de enero de 1456 su padre acordó el futuro matrimonio de la niña con un nieto del conde de Alba. Por tanto, Beatriz Pacheco debió nacer en 1455 o en los primeros días de 1456. Al igual que sus hermanas y la mayoría de las mujeres de su tiempo y condición, Beatriz fue un instrumento al servicio de su linaje, una pieza más en el entramado político construido por su progenitor. En 1456 Juan Pacheco estaba muy interesado en conseguir la amistad del conde de Alba. El 15 de enero de dicho año, en Ávila, ambos nobles firmaron un acuerdo por el que se comprometían a casar a Fernando Álvarez de Toledo, fijo de don García, y nieto del conde de Alba, con doña Beatriz, hija del marqués de Villena. Lo hacían para que el deudo y amor existente entre ambos magnates se conserve acreciente y dure y sea perpetuo en nuestro linaje. Eso sí, declaran que el matrimonio no puede celebrarse aún porque los contrayentes son parientes, o que haría necesaria la preceptiva dispensa papal, y porque ámose cada uno de las non han edad legítima para dar su consentimiento ni celebrar el dicho matrimonio. Así, pues, el marqués y el conde se prometen mutuamente, a fe de caballeros,
que procurarán el documento papal y que, habida la dicha dispensación y llegando ellos a edad legítima para poder otorgar desposorios por palabras de presente, que yo el dicho marqués de Villena faré que la dicha doña Beatriz, mi fija, se despose e que se desposará con el dicho don Fernando, y el conde se comprometía a hacer lo mismo con su nieto. Ambos firmantes ratifican que, en manera ninguna los dichos don Fernando y doña Beatriz, el uno ni el otro, casarán con otra persona, salvo el uno con el otro. El marqués de Villena se comprometía a entregar una dote de 20.000 florines de oro, y el conde de Alba unas arras de 8.000. Evidentemente, don García, el hijo del conde de Alba y padre del futuro novio, también se comprometía a respetar el acuerdo. Sabemos que la Beatriz mencionada en este audio es la nuestra porque la Beatriz ilegítima se había casado en 1450 con Rodrigo Portocarrero. En cualquier caso, y a pesar de lo acordado en 1456 entre el marqués de Villena y el conde de Alba, el matrimonio de Beatriz y Fernando no llegó a producirse. Beatriz quedaba libre, y su futuro, en manos de su padre para intentar otra alianza estratégica para el linaje, y sobre todo, para sus intereses personales. El nuevo objetivo fue establecer un vínculo sólido con los Ponce de León, antagonistas naturales en Andalucía del linaje de los Guzmán, cuyo titular, el duque de Medina Sidonia, era uno de los adversarios destacados de Pacheco. Así, comenzaron las negociaciones que concluirían años más tarde en el enlace de Beatriz con Rodrigo Ponce de León, hijo y heredero del conde de Arcos de la Frontera, nacido en 1443 o 1444, por tanto, unos 12 años mayor que Beatriz. En realidad, el matrimonio de Beatriz y Rodrigo no habría tenido lugar de no ser por un hecho trágico, la muerte del primogénito del conde de Arcos, por nombre Pedro. El joven, casado con una hija de don Álvaro de Luna y padre de varios niños, murió a comienzos de 1459. La fecha exacta y las circunstancias del fallecimiento no están claras. Diego Zúñiga, en sus magníficos anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, afirmaba que murió, peleando con los infieles, aunque se ignora dónde y cuándo. Pedro Salazar de Mendoza, el más renombrado de los cronistas de los Ponce de León, solo nos dice que murió, antes que el conde su padre, en la guerra contra los moros. Afortunadamente, la documentación conservada permite afinar más. El 27 de enero de 1459 las autoridades de Arcos de la Frontera informaban al conde don Juan de la mejoría de su hijo Pedro, que se hallaba enfermo en Castellar, donde le habían ido a visitar y remitido medicinas. La mejoría, si cierta, fue en todo caso momentánea, pues un mes más tarde ya había fallecido.